Apenas amanecía sobre las murallas de Chengdu, la capital del Imperio Jin, aquel 31 de mayo de 1215. El aire, cargado de humo y arena, olía a miedo. Los últimos civiles que se agolpaban en las puertas miraban hacia el norte, donde una inmensa nube de polvo avanzaba como una tormenta antigua. Eran jinetes. 23.000 hombres que cabalgaban con precisión de máquina y el silencio de una plaga de langostas. ¿Era posible que un imperio milenario, con millones de habitantes, estuviera a punto de rendirse ante un enemigo numéricamente tan inferior? La respuesta a esa pregunta y a otras que el tiempo preferiría borrar empezaba en las estepas heladas de Mongolia, y no en las murallas de la China imperial. A unos 1000 kilómetros al norte, en las praderas del Orkhon, un hombre de mirada oscura y voz de trueno observaba el horizonte. Era Temujin, quien el mundo recordaría como Genghis Khan. Hacía menos de una década había unificado las tribus mongolas bajo una misma bandera, un paño gris azulado que representaba el cielo eterno. Creía, con fervor casi religioso, que ese cielo había destinado a su pueblo a gobernar la tierra. Su ejército, disciplinado y despiadado, había aprendido a moverse como el viento. Cada jinete transportaba suficientes provisiones para sobrevivir días sin campamentos ni caravanas. Cada hombre podía desmontar su caballo, alimentarlo con sangre, beber agua de los pantanos, dormir en la nieve y despertar listo para la guerra. ¿Cómo podía un imperio sedentario, cómodo y fragmentado enfrentar a un enemigo que no necesitaba ni muros ni pan? El conflicto con la dinastía Jin no había comenzado por ambición, sino por venganza. Años antes, cuando Genghis Khan aún consolidaba su poder, había sellado un pacto de comercio y respeto con los Jin. Pero los funcionarios del norte, arrogantes, habían despreciado su oferta, asesinando a sus emisarios y profanando su bandera del cielo azul. Para los mongoles, aquello no era diplomacia rota. Era una ofensa divina. Desde ese día, el juramento de Genghis Khan fue claro. Ningún muro, por alto que fuera, protegería jamás a los que insultaran el honor de su pueblo. En la primavera de 1211 comenzó la invasión. Desde el desierto de Gobi hasta las puertas de la Gran Muralla, los estandartes de piel ondeaban con la silueta del lobo, símbolo de los antiguos antepasados mongoles. La estrategia de Genghis era tan simple como implacable. Movilidad total, terror psicológico y precisión logística. No buscaba conquistar castillos mientras el enemigo tuviera un ejército vivo. Prefería destruir primero su espíritu. Las aldeas que resistían eran aniquiladas. Las que se rendían eran integradas en su sistema con una exactitud que asombraría hasta a los historiadores modernos. En los primeros meses, los Jin creyeron que los mongoles se estrellarían contra la muralla norte. No comprendían todavía que para Genghis Khan las murallas eran trampas, no obstáculos. Mandó grupos de apenas 100 guerreros a simular asaltos. Cuando los destacamentos Jin se movilizaban, los mongoles se retiraban fingiendo derrota. Días después, columnas enteras eran emboscadas en valles estrechos o en ríos aún congelados. La guerra relámpago ya existía siglos antes de ser bautizada por la modernidad. Hacia fines de 1212, Jin perdió Beijing, actual Pekín Norte, y con ello sus accesos más valiosos al norte. Sin embargo, lo más grave no fue militar, sino moral. El rumor de que los mongoles bebían la sangre de sus enemigos corrió como fuego entre los campesinos. Cada victoria mongola era magnificada por el miedo. ¿Podía la creencia en la invencibilidad volverse más poderosa que las armas? Mientras tanto, Genghis Khan estudiaba los mapas de la región en su tienda de campaña de cuero. Los Jin eran fuertes, pero lentos. Su administración, rígida, su ejército abundante pero descoordinado, y su emperador, Wanyan Yongji, un gobernante encerrado en los protocolos del palacio, incapaz de comprender que el enemigo ya no libraba una guerra de castillos, sino una campaña de aniquilación cultural.
A partir de 1214, Gengis envió un emisario con una oferta: rendición a cambio de autonomía parcial. Wanyan Yongji rechazó el trato. Un mes después, 23. jinetes emprendieron el camino hacia Chengdu. Chengdu era una metrópoli de más de 1 millón de habitantes. Sus murallas, de 30 metros de altura, parecían una fortaleza impenetrable. Pero en su interior, la escasez era brutal. Las cosechas habían sido interrumpidas, las rutas comerciales cortadas. Para abastecer la ciudad, los oficiales obligaban a los ciudadanos a entregar parte de su comida bajo pena de muerte. La peste empezó a extenderse por los arrabales. Mujeres y niños se amontonaban en los templos suplicando por protección. Desde lo alto de las torres, los soldados observaban el horizonte en busca de humo mongol. No tardaron en verlo. Una línea de fuego avanzaba hacia ellos, lenta y metódica. Era mayo de 1215. El asedio final había comenzado. Los mongoles habían perfeccionado máquinas de asedio con artesanos chinos capturados en campañas anteriores. Lanzadoras de piedras y catapultas de fuego rugían noche y día. Gengis mandó rodear la ciudad por completo, sellando todas las salidas. Los Jin intentaron enviar mensajeros por túneles subterráneos, pero los mongoles los interceptaban uno por uno. El cerco se estrechaba. Los víveres se agotaban, los muertos se amontonaban en las calles. ¿Cuánto tiempo puede resistir una ciudad sin esperanza? Un joven arquero mongol, llamado Subutai, apenas de 22 años, se distinguió esos días por su frialdad. Observaba las murallas y sugería puntos débiles que pasaban desapercibidos incluso para los generales. Su intuición táctica impresionó a Gengis, quien pronto lo convertiría en uno de sus más grandes comandantes. Esa relación marcaría el futuro de un imperio que se expandiría hasta el Adriático. Después de semanas de asedio, los Jin enviaron una delegación para negociar. Pero Gengis no los recibió. Sabía que el hambre era su mayor aliada. En los últimos días de mayo, los registros indican que dentro de Chengdu ya se consumía carne humana. Los propios guardias imperiales se habían convertido en bandas que saqueaban los barrios más pobres. Lo que una vez fue una joya del Oriente se desmoronaba desde adentro. El 31 de mayo, poco antes del amanecer, una parte de la muralla norte colapsó. Fue el punto exacto donde Subutai había ordenado concentrar el fuego de las catapultas. A través del polvo y los escombros irrumpieron los primeros jinetes. No gritaban, no dudaban, cabalgaban con la mirada fija. Los defensores, exhaustos, fueron masacrados con lanzas cortas y flechas incendiarias. El caos se extendió como una marea roja. En el palacio, el emperador Jin ordenó incendiar su propio tesoro para evitar que cayera en manos enemigas. Mientras las llamas devoraban los graneros y los templos, el amanecer iluminó una ciudad que se rendía ardiendo. Así cayó Chengdu, la capital del norte, el corazón mismo de la dinastía Jin. Y con ella, la ilusión de que las murallas podían detener el viento. ¿Había terminado la conquista mongola o era apenas el comienzo de una tormenta que se extendería por todo el continente? Parte 2. Días después de la caída, el horizonte de Chengdu aún despedía humo. Los cuerpos seguían apilados en las calles. Las aves de rapiña cubrían los tejados. Y sin embargo, en medio del horror, los mongoles mantenían un orden sorprendente. No saqueaban por instinto, saqueaban con método. Cada sector de la ciudad fue dividido bajo la autoridad directa de los capitanes. Los templos fueron inventariados, los prisioneros clasificados y los metales fundidos para el ejército. La disciplina no era un accidente, era el alma misma de la conquista. La noticia de la caída viajó rápido. En menos de 2 meses, los reinos vecinos, aterrorizados, comenzaron a rendirse sin resistencia. Pero Gengis no buscaba riqueza inmediata, buscaba control. Reunió a sus consejeros y ordenó algo nunca visto:
reconstruir parcialmente la ciudad bajo administración mongola, usando a los mismos sobrevivientes Jin. Aquello no era clemencia, era cálculo. Sabía que su dominio debía basarse en obediencia por miedo, pero también en continuidad para cobrar tributos. ¿Cómo se gobierna a los vencidos sin destruir su utilidad? Subutai, ahora ascendido a comandante, fue enviado a limpiar los restos de resistencia en las provincias del sur. Cada fortaleza tomada se convertía en punto logístico, cada rendido en testigo de terror. En menos de un año, la mitad del norte de China estaba bajo control mongol, y aún así, Genghis no se detenía. Su mirada se dirigía hacia el sur, donde la dinastía Song observaba en silencio. Sabía que pronto, muy pronto, otro muro caería. Aún en su triunfo, Genghis sufría. De noche, en su tienda, recordaba los fantasmas de su infancia. La traición de su hermano, la muerte de su esposa secuestrada, el hambre de su tribu cuando era apenas un niño. Esos recuerdos lo convertían en algo más peligroso que un conquistador, un hombre que veía su destino como mandato. Decía a sus generales: «El cielo me ha dado el mundo. Si no lo tomo, desobedezco». ¿Qué fuerza puede detener a un hombre convencido de ser instrumento de los dioses? Mientras tanto, en las ruinas de Chengdu, los pocos maestros sobrevivientes intentaban salvar documentos, pergaminos y planos arquitectónicos. Algunos fueron enviados a Karakorum, futura capital del Imperio Mongol. Irónicamente, la ciencia y la ingeniería china se convertirían en pilares del imperio que la había derrotado. Esa mezcla entre brutalidad y pragmatismo sería la firma de Genghis por generaciones. Durante los meses siguientes, el Khan emprendió una campaña de reorganización militar. De los 23.000 jinetes que habían tomado Chengdu, casi todos sobrevivieron. Era casi inverosímil. Los mongoles sufrían menos bajas que cualquier ejército de su tiempo. Su sistema de señales con estandartes, su movilidad y su abastecimiento les permitían atacar, desaparecer y reaparecer en otro punto del mapa sin aviso. Era como si pelearan con la geografía misma a su favor. En 1216, una nueva amenaza obligó a Genghis a mirar hacia el oeste. Las tribus Merkit y los Karakitai intentaron aprovechar su campaña en China para rebelarse. Fue entonces cuando Subutai demostró por qué pasaría a la historia como el genio táctico de las estepas. Comandando apenas una fracción del ejército, persiguió a los rebeldes durante más de 1.500 kilómetros y los aniquiló en una emboscada perfecta. Genghis entendió que había encontrado a su sucesor en espíritu, si no en sangre, pero la herida con China no estaba cerrada. En el sur, la dinastía Song comenzó a rearmarse, temiendo que los Jin colapsaran por completo. Intentaron pactar una alianza temporal con los mongoles, subestimando la ambición del Khan. El acuerdo duró lo que dura una estación. Apenas consolidó su poder, Genghis rompió los pactos y marchó también contra ellos. La historia china se fragmentaría en una secuencia de resistencias y capitulaciones que durarían décadas, y cada caída encontraría su origen en Chengdu, en el día en que el dragón se arrodilló ante el viento del norte. Aun cuando las cenizas se enfriaron, las consecuencias fueron profundas. Millones de campesinos migraron, las rutas comerciales fueron redibujadas. Los impuestos, reformados en favor del invasor. Los Jin, aunque sobrevivieron nominalmente en el sur durante algunos años más, nunca se recuperaron. Su cultura cortesana, su burocracia y su ejército se convirtieron en sombras de glorias pasadas. La idea misma de imperio había sido redefinida. Ya no era un muro lo que daba poder, sino la velocidad del caballo. Para Genghis, Chengdu era solo el preludio. En los años siguientes conquistaría más territorio que cualquier otro líder humano. Pero aquella victoria, en medio del humo y la sangre, seguiría siendo el momento en que comprobó que ningún número, ni siquiera millones de soldados, podían resistir una voluntad unificada bajo un solo cielo.
Cada jinete que volvió de Chengdu llevaba una historia. Algunos hablarían de milagros, otros de pesadillas. Algunos dirían que escucharon los gritos de la ciudad durante una semana entera. Otros, que en las noches silenciosas aún se oía el retumbar de los cascos sobre las piedras. ¿Fue aquel día la gloria de un pueblo o la condena de muchos? Depende del lado desde el que se cuente. Hoy, siglos después, el eco del 31 de mayo de 1215 sigue vivo en los anales del mundo. No como una simple conquista, sino como la prueba de que la fuerza puede desbordar los límites de la razón. Esa mañana, 23.000 jinetes derrotaron a un imperio entero. Y el cielo eterno de Mongolia, testigo mudo, volvió a teñirse de fuego sobre las ruinas de una civilización que creyó imposible su caída. Suscríbete al canal y activa la campana para conocer más historias que cambiaron el curso de la humanidad. Días después de la caída, el horizonte de Chengdu aún despedía humo negro que se elevaba como un lamento colectivo hacia el cielo eterno. Los cuerpos de decenas de miles de habitantes yacían apilados en las calles empedradas, atrayendo nubes de cuervos que cubrían los tejados como una plaga bíblica. En medio de aquel horror inimaginable, los mongoles imponían un orden que rayaba en lo sobrenatural. No saqueaban por puro instinto salvaje, sino con la precisión de un mecanismo bien engrasado. Cada sector de la vasta metrópoli, que una vez albergó más de 1 millón de almas, fue dividido meticulosamente entre capitanes experimentados. Los templos budistas y taoístas, con sus techos dorados ahora ennegrecidos, fueron registrados uno por uno. Estatuas de bronce fundidas para flechas, pergaminos enrollados en carros rumbo al norte. Los prisioneros, clasificados por edad, habilidad y lealtad potencial, esperaban su destino bajo la vigilancia de arqueros montados. La disciplina mongola no era un lujo, era el alma misma de su victoria, el engranaje que convertía el caos en imperio. Gengis Khan, desde su campamento elevado en las colinas al norte de la ciudad, observaba el panorama con ojos que no parpadeaban. Sabía que Chengdu, conocida como la Ciudad Media, no era solo un trofeo de piedra y oro, era la llave para domar todo el norte de China. En lugar de arrasarla por completo, ordenó una reconstrucción parcial que asombraría a sus propios generales. Sobrevivientes Jin, exhaustos y quebrados, fueron obligados a levantar murallas temporales y canales de irrigación para evitar hambrunas futuras. Aquello no nacía de la clemencia, sino de un cálculo frío como el invierno de las estepas. Un imperio conquistado debía generar tributos, no solo ruinas. Los artesanos chinos, maestros en pólvora y catapultas, fueron reclutados para mejorar las máquinas de asedio mongolas. Irónicamente, la ingeniería que había fallado en defender Chengdu se convertiría en el arma que abriría puertas en Persia y Europa. ¿Cómo transforma un conquistador la derrota ajena en el combustible de sus sueños más vastos? La noticia de la rendición del 1 de junio de 1215 corrió como un galope de caballos desbocados por las provincias vecinas. En menos de 2 meses, ciudades como Taiyuan y Datong abrieron sus puertas sin disparar una flecha, sus gobernadores inclinando la cabeza ante emisarios que portaban la bandera del lobo. Pero Gengis no se contentaba con sumisiones pasivas. Envió a Subutai, el joven arquero de mirada gélida, que había identificado la brecha fatal en las murallas, a purgar los focos de resistencia en Shanxi y Hebei. Subutai, con apenas 5.000 jinetes bajo su mando, cabalgaba como un espectro. Atacaba al alba, desaparecía en las montañas y reaparecía 100 kilómetros al sur. En Shandong, sus hombres emboscaron una caravana de suministros Jin con 20.000 guerreros, aniquilándola en una hora mediante flechas incendiarias que convertían los carros en infiernos rodantes. Cada fortaleza tomada se transformaba en un nudo logístico, un punto desde donde los mongoles proyectaban su sombra sobre el mapa entero.
Mientras tanto, en las tiendas de campaña, al borde de las ruinas, Genghis reunía a sus noyanes, los nobles guerreros que habían cabalgado desde el Orkhon. Discutían mapas dibujados en piel de ciervo, trazando rutas hacia el sur, donde la dinastía Song observaba con pavor contenido. Pero el Khan, siempre un paso adelante, ya planeaba más allá de China. En 1217, mientras sus generales consolidaban el norte, él volvió la mirada al oeste, hacia los Karakitai y los Merkitas que olfateaban debilidad en su ausencia. ¿Podía un hombre conquistar un continente sin vigilar sus flancos? Subutai, ahora con el título de Bagatur por su valor en Jeongdu, lideró una persecución legendaria. 1500 kilómetros a través de desiertos y ríos helados, culminando en la batalla del Indo en 1219, donde aplastó a 30.000 enemigos con tácticas de falsa retirada que arrastraban al Foe a trampas mortales. En las noches de aquel verano de 1215, Genghis se retiraba solo a contemplar las estrellas sobre Chengdu. Los recuerdos de su juventud lo asaltaban como flechas invisibles. La traición de su medio hermano Belkutei, a quien él mismo había matado por robar un pez, el secuestro de su primera esposa, Berthe, por los merkitas, rescatada tras una venganza que duró años, el hambre que diezmó a su clan, cuando su padre Yesugei fue envenenado por tártaros en 1171. Aquellos dolores no lo debilitaban, lo templaban. El cielo eterno me ha marcado con cicatrices para que conquiste el mundo, murmuraba a sus hijos Yochi, Chagatai, Ogedei y Tolui reunidos alrededor del fuego. Ellos, educados en la dureza de las estepas, absorbían cada palabra. Yochi, el mayor, cuestionaba a veces las masacres. Chagatai defendía la pureza mongola. Pero todos sabían que su padre no era un tirano común. Era un visionario que fusionaba terror y meritocracia, promoviendo a plebeyos como Subutai por encima de príncipes ineptos. La reorganización del territorio conquistado avanzaba con velocidad mongola. De los 23,000 jinetes que irrumpieron en Chengdu, menos de 2.000 habían perecido, una tasa de bajas que desafiaba toda lógica militar de la época. Su secreto radicaba en la movilidad. Cada guerrero llevaba 3 caballos de repuesto, arco compuesto que perforaba armaduras a 300 metros y un sistema de señales con banderas y silbatos que coordinaba divisiones enteras sin un grito. En 1216, Genghis impuso un censo brutal. Cada familia Jin debía entregar un hijo para el ejército o tributos en grano y seda. Las rutas comerciales, antes controladas por mercaderes Jin, fueron redirigidas hacia Karakorum, futura capital en las estepas. Millones de campesinos, desplazados por la guerra, cultivaban ahora bajo supervisión nómada sus campos custodiados por patrullas que ejecutaban desertores en el acto. Pero el sur bullía de intrigas. La dinastía Song, desde Kaifeng a 800 kilómetros al sur, vio en la caída de Chengdu una oportunidad. Enviaron emisarios con oro y promesas de alianza contra los remanentes Jin. Genghis aceptó el pacto en 1216, pero solo como velo para su ambición. Apenas Ogedei y Tolui pacificaron Hebei en 1218, rompió el tratado y marchó sobre Luoyang, donde 50.000 Song fueron rodeados en un valle neblinoso el 15 de octubre. La masacre duró 3 días, con ríos teñidos de rojo y catapultas lanzando cabezas como advertencia. ¿Qué imperio sobrevive cuando su vecino convierte la diplomacia en trampa? Los Song retrocedieron, pero el terror mongol ya había sembrado semillas de rendición. En las provincias de Shandong y Henan, personajes secundarios emergían del anonimato para ilustrar el costo humano. Takeo, un granjero Jin de 50 años cerca de Kaifeng, vio cómo sus 3 hijos fueron reclutados. Uno murió en Chengdu, otro desertó y fue crucificado, el tercero sirvió como guía forzado en campañas contra los Song. Al otro lado, Arban, un pastor mongol de la tribu Kerait, integrada por Genghis en 1204, enviaba cartas talladas en hueso a su familia.
Cabalgamos sobre huesos ajenos, pero el cielo nos guarda. Estas voces, perdidas en el viento, revelaban que la conquista no era solo de ciudades, sino de almas fracturadas. Hacia 1220, con el norte chino bajo control nominal, Gengis miró al horizonte occidental. El imperio corasmio, en Asia Central, había ejecutado a sus comerciantes en Otrar en 1218, profanando otra vez su honor. Dejó a Mucalí, otro general leal, con 0 hombres para terminar la pacificación Jin, y marchó con 150.000 hacia Samarcanda. Chengdu había sido la prueba. Un enemigo numéricamente superior cae cuando su voluntad se quiebra primero. Mucalí capturó Kaifeng en 1232, sellando el fin de los Jin, pero el legado de 1215 perduraba en cada carga de caballería. Las consecuencias de aquella caída resonaron por siglos. La población del norte chino se redujo en un 30%, unos 10 millones de almas evaporadas entre hambre, peste y matanzas. Las murallas de Chengdu, reconstruidas como Dadu bajo Kublai en 1272, albergarían la Yuan, fusionando nómadas y sedentarios en un híbrido imparable. La ruta de la seda floreció bajo protección mongola, llevando ideas de Pekín a Venecia. Pero el precio fue la redefinición del poder. Ya no bastaban ejércitos inmensos, se necesitaba velocidad, disciplina y un Khan que viera el mundo como un tapiz a tejer con sangre. Gengis murió en 1227 en las arenas de Xixia, febril tras una caída de caballo. Sus últimas palabras, un mandato de unidad. Sus hijos expandieron el imperio hasta abarcar 24 millones de kilómetros cuadrados. Subutai, el arquero de Chengdu, conquistaría Hungría en 1241, pero todo comenzó aquel junio de 1215, cuando 23.000 jinetes demostraron que el dragón imperial podía doblegarse ante el lobo de las estepas. Aquella historia no es solo de victorias y ruinas, es la lección eterna de cómo una voluntad unificada desmorona fortalezas. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte relatos que reescribieron el destino de naciones enteras. El eco de Chengdu aún galopa en la historia.